Buenas tardes, os voy a hablar un poquito de la calibración de pulverizadores hidráulicos. Ya hemos empezado un nuevo tema, la unidad didáctica 18, y vamos a hacer un pequeño repaso, ¿de acuerdo? Entonces, en el ejemplo voy a utilizar el mismo ejemplo que hemos hecho en la unidad didáctica 17. Vamos a calibrar un pulverizador para una aplicación de 400 litros por hectárea. ¿Os acordáis que era un viñedo y se iba a realizar con un tratamiento fungicida? Y con una barra de tratamiento de 8 metros de ancho y una separación entre boquillas de 0,5 metros y una velocidad de 1,5 metros por segundo. Pues lo primero que tenemos que comprobar, si nos tocará un ejemplo de plástico en este concreto, es comprobar que la distancia entre las boquillas realmente están a esos 50 centímetros, es lo normal. Y normalmente se mide desde el centro de la barra, primero hacia un extremo y luego hacia el otro, corrigiendo la posición de las que estén mal colocadas. Este sería un ejemplo. En mi caso os lo puse al revés, es decir, os di el ancho de pasada, que era la longitud de la barra, y la distancia que había entre las boquillas. Entonces, en este caso, lo único que teníamos que hacer es dividir los 8 metros, que era el ancho de pasada o la longitud de la barra, con los 0,5 metros de distancia o los 50 centímetros de distancia a la que se encontraba cada boquilla, dándonos un total de 16 boquillas. Luego lo que teníamos que hacer era pasar la velocidad, que la teníamos los datos en metros por segundo, pasarlas a kilómetros hora. Como nuestro tractor iba a 1,5, pues lo multiplicamos por 3,6. Sabéis que un metro por segundo corresponde a 3,6 kilómetros hora. Pues simplemente tenemos que multiplicarlo dándonos un valor de 5,4. Y ya usamos la fórmula que os da en el ejercicio, que es multiplicar el ancho de pasada, es decir, el ancho de la barra, por los 5,4 kilómetros hora, el volumen de caldo, que eran 400 litros por hectárea, y dividirlo entre 600. Nos daba un total de 28,8 litros por minuto. Un caldo total que había que dividirlo para saber cuánto nos da cada boquilla por el número de boquillas, en este caso 1,8 litros por minuto. Y ahora ya lo que nos quedaba, o lo que nos queda por elegir, es el tipo de boquilla. Siempre se recomienda seguir los criterios que proporcionan los fabricantes. Es decir, cuando tú te compres la máquina, tú te decantarás por un tipo de boquillas. Pues ese fabricante te tiene que facilitar una tabla de calibración. Nosotros en el curso hemos dado un ejemplo de las de Hardy, ¿no? Un ejemplo de boquillas en concreto, pero normalmente estas boquillas, estas tablas de calibración, os las da la empresa que facilite esas boquillas. Las boquillas deben de poder identificarse siempre por su tipo y tamaño con una nomenclatura y con que están normalizados. Y además tenemos que recordar lo que vimos en la unidad didáctica 13 en relación al tratamiento que nosotros damos. Es decir, no es lo mismo realizar un tratamiento herbicida que un tratamiento fungicida o que un tratamiento insecticida. En el caso de los tratamientos fungicidas, que es el ejemplo que estamos viendo de viñedo, fijaros que en el ejercicio práctico que hicimos en dicha unidad, nos recomendaba que el tipo de pulverización fuera de gotas finas con buena cobertura en la planta, y las boquillas a utilizar nos recomendaban que fueran de turbulencia o chorro cónico y también de doble abanico. Los colores, como veis, he querido poner esta tabla, siguen la nomenclatura ISO 10625, donde asigna un color dependiendo del caudal de litros por minuto a una presión determinada, en este caso 3 bares. Y ahí tenéis el caudal que da cada color a esos 3 bares y el código ISO. ¿Qué ocurre? Que si nosotros variamos la presión, evidentemente el caudal que nos va a dar cada boquilla también va a ser distinta. Así, por ejemplo, este es un ejemplo de una tabla de caudales. Dependiendo si la presión es a 1,5 o a 4, pues el color naranja, por poner un ejemplo, pues nos variará desde 0,28 hasta 0,46 litros por minuto. En el ejemplo de nuestro ejercicio hemos dicho que cada boquilla daba un caudal de 1,8 litros por minuto. Pues entonces nosotros tendremos que irnos a la tabla y ver qué boquilla es la que más se ajusta.
yo me he decantado por esta, por una de 1,85, la de color rojo, la 0,4, porque nos da 1,85 litros por minuto, parecido a nuestro ejercicio real, ¿no? A lo que hemos calculado, y la presión en este caso que tenemos que hacer es de 4 bares. ¿Qué ocurre? Claro, como no es exactamente el caudal de la boquilla que nosotros hemos calculado, que es 1,8, en este caso se parece mucho, hay poca diferencia, pero podría haber habido más. Entonces, siempre se recomienda, ¿vale?, calcular la nueva presión de trabajo. En este caso, es dividir el caudal de la boquilla que hemos calculado en el ejercicio, que era 1,8, entre el nuevo caudal de la boquilla roja, que daba 1,85, aquí lo tenemos, 1,85, y lo multiplicamos por 4 con la presión conocida de 4 bares. Entonces, la nueva presión de trabajo que tendremos que realizar cuando vayamos a hacer tratamiento será de 3,89. Es muy poco a lo que varía, pero bueno, ya digo que nos podemos encontrar diferentes eh, casos. Y nada, espero que con esto haya ayudado un poquito más a aclarar el tema. Un saludo y buenas noches.